Voy a quitar el video, digo, mi cámara, para para ver si eso ayuda. Ajá. Bueno, estábamos viendo el diagrama de Jablonski. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Ok. Bueno, estábamos viendo pues que la absorción de la radiación ocurre en un tiempo muy corto y luego empieza a desexcitarse la molécula a través de relajación vibracional que ocurre en 10 a la menos 12 segundos, junto con conversión interna. Y luego las moléculas que florecen, puede venir el fenómeno de fluorescencia. Regresar al estado fundamental, ese electrón excitado, o esos electrones pues excitados por emisión de luz, emisión de fluorescencia. La fluorescencia ocurre en 10 a la menos 9 segundos. Entonces ocurre la absorción, relajación vibracional, conversión interna, fluorescencia. ¿Sí? También, fíjense que la fluorescencia se emite a una longitud de onda que es de menor energía que las longitudes de onda de absorción, siempre, siempre ocurre eso. La emisión de luz tipo fluorescencia y tipo fosforescencia también, pero bueno, estamos hablando ahorita de la fluorescencia, ocurre a longitudes de onda de menor energía. Siempre están en el espectro electromagnético, los espectros de emisión siempre están a longitudes de onda mayores, pues. ¿Qué más ocurre? Ay, perdón. ¿Qué más ocurre? Pues sigue habiendo, fíjense que también se puede regresar esos electrones al estado fundamental, además de por fluorescencia, por conversión interna y conversión externa. ¿Qué es la conversión externa? Es también transferencia de energía hacia otras moléculas que están ahí y hacia el solvente también. Pero esta conversión externa no es por emisión de luz, sino es emisión de calor, porque viene asociado a estas flechitas curvas. ¿Qué más puede suceder? Pues conversión interna, relajación vibracional hasta llegar al estado fundamental. O sea, todos estos procesos pueden ocurrir, pero además puede ocurrir cruce entre sistemas. ¿Qué pasa aquí? Pues a la hora de estar regresando esos electrones al estado fundamental, puede hacer que haya un cambio de spin del electrón y formar o dar lugar a un estado de triplete excitado. Y eso se le llama cruce entre sistemas. Cambia el spin para dar lugar a un estado de triplete excitado. Y fíjense que en este otro estado energético de triplete excitado es de menor energía, fíjense, menor energía que cualquiera de los dos estados excitados electrónicos iniciales, S1 y S2. Este es un estado triplete. ¿En qué tipo de moléculas o asociado a qué puede ocurrir este cruce entre sistemas? Es decir, la formación de este estado triplete excitado, pues puede ser por la presencia de oxígeno en el medio. Eso lo puede inducir. O puede ser por moléculas que contienen metales pesados o solventes que tienen metales pesados como yodo y como bromo. En esas condiciones es que puede ocurrir cruce entre sistemas a la hora de estarse relajando, regresando al estado fundamental los electrones y formarse un estado de triplete excitado. Si se forma un estado de triplete excitado por cruce entre sistemas, por este tipo de situaciones, presencia de oxígeno molecular,
y átomos pesados, tanto en la molécula como en el solvente, va a ocurrir emisión de luz, pero del tipo de la fosforescencia, ¿sí? No fluorescencia, sino fosforescencia. Entonces, la fosforescencia está asociada al cruce entre sistemas y estados tripletes excitados. Esa fosforescencia ocurre en tiempos todavía más largos. Entonces, primero va a ocurrir fluorescencia, bueno, relajación vibracional, conversión interna, fluorescencia, conversión externa, y es posible, dependiendo de las condiciones, fosforescencia. La fosforescencia es dura de 10 a la menos 4 hasta 10 segundos. Es más, la fluorescencia nosotros como humanos no la vemos, pero la fosforescencia sí la podemos ver. Ajá, porque dura hasta 10, puede durar hasta 10 segundos. ¿Qué proceso es el que va a ocurrir mejor, más fácil, vamos a decir, para que esos electrones, una vez que se excitaron o absorbieron, pues esa energía regresen a su estado fundamental? ¿Cuál de los procesos es el que va a ocurrir? Pues el camino, como dice ahí abajo, el camino más propicio hacia el estado fundamental es aquel que minimiza el tiempo de vida del estado excitado. O sea, la desexcitación va a ir por el camino que dure menos tiempo. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. ¿Y ¿Dudas entonces hasta sería la fluorescencia? ahí no entendí? Otra vez, por favor. ¿Que entonces sería la fluorescencia? ¿O yo entendí que ese era más rápido? O sea, La, duraba más flores, tiempo. la fluorescencia es más rápido que la fosforescencia. Ajá, sí. Ese es un camino más rápido, pero depende del entorno de la molécula, de la misma molécula. Si es que no se desactiva, también se dice, o regresa a su estado fundamental por conversión interna y externa y relajación vibracional. Ajá. Eso va a depender del entorno en el que esté la molécula y de la molécula misma. Ese será de la manera en la que se minimice, pues, el tiempo de vida del estado excitado. Depende de varias situaciones, empezando por la molécula, la estructura de la molécula, que ahorita vemos qué tipo de moléculas favorecen la fluorescencia, y el entorno, el medio en el que esté, el solvente en el que esté. No sé si me expliqué. ¿Quién preguntó? Sí, se explicó. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿algún otro comentario, muchachos, acerca de estos procesos de regreso, de desactivación del estado excitado? ¿No? No, profesora, gracias. Bueno, Dijo que la entonces, conversión ajá, interna es entre la misma molécula, las estructuras dentro de la molécula, no entre moléculas. la conversión interna es un proceso de desenergización, pues, intermolecular, entre moléculas del mismo tipo. Ajá. ¿Sí? Okay. Ahora, esos procesos todavía no están así como que muy bien entendibles, pero se habla de eso, ¿no? Es un proceso intermolecular, ajá, y que va disminuyendo, haciendo que la energía vaya disminuyendo de esos electrones y vayan regresando al estado fundamental. ¿Sí? Fíjense, aquí hay dos longitudes de onda de excitación. Y siempre, recuerden que siempre para excitar a las moléculas no es una sola longitud de onda en general, sino son un paquete de longitudes de onda. Entonces, ese paquete de longitudes de onda serán de mayor y de menor energía, pero fíjense que siempre, siempre a una sola longitud de onda o asociado a un solo pico, será la fluorescencia. Aunque haya varios picos de absorción o de excitación, habrá uno de fluorescencia. Como que se juntan pues todos, conforme van avanzando, van regresando al estado fundamental por conversión interna,
van acumulándose, pues, para que a una sola longitud de onda se emita la luz fluorescente. Y miren, este es un ejemplo de un espectro de excitación que es igualito a un espectro de absorción que ustedes ya conocen. Y el espectro, y un espectro de emisión también. Y si hay, fíjense, varios picos asociados al espectro de absorción, aquí hay 1, 2, aquí hay un hombrito, pero es un pico, 3, 4. Hay 4 picos asociados a un espectro de absorción. Fíjense, aquí está diferentes longitudes de onda. Bueno, esos 4 picos se transforman, vamos a decir, luego en un solo pico de emisión máxima, un solo emisión de luz a un solo máximo, pues, ¿no? Esto ocurre, esta molécula es la quinina. Vean, la estructura de la quinina en ácido sulfúrico. Absorbe, con varios picos, pero emite teniendo un solo máximo, un solo pico de absorción máxima, la quinina. Y entonces siempre los espectros de excitación o de absorción siempre están a longitudes de onda de mayor energía, más cortas, pues, ¿no? Que los espectros de emisión. Miren aquí una representación general, pues, ¿no? Aquí hay un espectro de absorción y un espectro de excitación o de emisión fluorescente. Y hay un término que se llama desplazamiento de Stokes. ¿Qué es esa? La diferencia, pues, en nanómetros o en energía, vamos a decir en general, de los máximos de absorción y de emisión. Absorción de luz, absorción de fotones y emisión de fluorescencia o emisión de luz. Las escalas, miren de una vez, las escalas de intensidad de fluorescencia, intensidad de luz, así se les llama, intensidad de fluorescencia. Son escalas arbitrarias, no como la transmitancia y la absorbancia. Aquí la escala es arbitraria, depende del aparato, del fluorómetro, pues, o espectrofluorómetro que se use, la escala de la fluorescencia. Puede ser en porcentaje también, pero así lo llamamos intensidad de fluorescencia o unidades de fluorescencia, pero son unidades arbitrarias, finalmente, ¿sí? El corrimiento de Stokes, como dice ahí otra vez, no es la diferencia de energía entre el pico de excitación y el de emisión. Y como ejemplo, miren, aquí está la fluoresceína. El corrimiento de Stokes es de 25 nanómetros, porque ahí está el máximo a 495 nanómetros en el espectro de absorción o de excitación, también se llama espectro de excitación, y el espectro de emisión. De emisión fluorescente o de espectro de fluorescencia. Miren, aquí está intensidad de fluorescencia, entre paréntesis aquí, bueno, o unidades arbitrarias, o así luego vienen representadas las unidades de fluorescencia. Son unidades arbitrarias, pues. Otra manera de ver esto que les acabo de decir, el desplazamiento de Stokes. Aquí está excitación 1 contra emisión 1. Este es el desplazamiento de Stokes en nanómetros. Y miren, otra vez, ¿no? Aquí hay un hombrito, son como 3 picos, y todos los 3 picos se traducen en uno nada más en la emisión de luz, o sea, en la emisión de fluorescencia. La emisión de fluorescencia, asociado a la emisión de fluorescencia, está el rendimiento cuántico o eficiencia cuántica. Phi. Phi, ahí está representado. ¿Qué es ese rendimiento cuántico o eficiencia cuántica? Pues es la relación entre el número de moléculas que emiten luz respecto al número total de moléculas. Moléculas del mismo tipo.
porque no todas van a emitir luz por diferentes razones. Luego las moléculas trabajan de manera, a veces independientes, pues, ¿no? De tal manera que el rendimiento cuántico de fluorescencia para un compuesto se calcula a partir de las constantes de velocidad por los que el estado singulete excitado regresa a su estado fundamental. Ya hemos hablado de regresa, que el estado excitado se desactiva pues por fluorescencia. Entonces hay una constante de velocidad de la fluorescencia. ¿Sí? Miren, aquí en esta relación tenemos esas constantes de velocidad en el numerador y en el denominador, y cuando la eficiencia es máxima, eso quiere decir que el rendimiento cuántico es igual a 1, y quiere decir que todas las moléculas regresan a su estado fundamental por emisión de luz, o sea, emisión de fluorescencia, emisión de luz fluorescente, no fosforescencia, sino fluorescencia. O sea, que no hay los otros procesos que compiten con la fluorescencia, como cuáles, pues el cruce entre sistemas, del que hablamos hace ratito. La conversión externa, conversión interna, son constantes de velocidad. Esas K son constantes de velocidad de todos estos procesos de inactivación del estado excitado. Y estos dos finales, que son constantes de predisociación, eso quiere decir PD, y otra constante de velocidad de disociación. Estos procesos de predisociación y disociación ocurren cuando las energías son muy, muy altas, y entonces el electrón no regresa al estado fundamental, sino está o ya casi listo para irse, o se disocia completamente y se forma un ion. A eso se refiere. No se regresa al estado fundamental por fluorescencia ni por cualquiera de los otros procesos caloríficos, sino que se forma un ion. Y entonces, la magnitud, como dice ahí, de las constantes de fluorescencia, predisociación y disociación, dependen de la estructura de la molécula. Y las otras constantes, el cruce entre sistemas, conversión interna y conversión externa, dependen del entorno y no tanto de la estructura química. Pero entonces, buena parte, pues, del proceso de fluorescencia depende de la estructura de la molécula. ¿Sí? A veces, ¿no? Ya nomás viendo la estructura de la molécula, uno dice, esta sí va a florecer, esta sí florece. Y ahorita vamos a ver eso. Hay estándares para determinar la eficiencia cuántica. Y miren acá en la última columna, aquí está la eficiencia cuántica. Aquí están los compuestos que se pueden utilizar para determinar eficiencia cuántica, a qué longitudes de onda, en qué intervalo pues de longitudes de onda, a qué temperatura. La temperatura es importante también para captar o determinar fluorescencia. El solvente también es importante. ¿Alguien me puede decir cuál es la molécula? Discúlpenme que están en inglés, les voy a presentar varias en inglés. Pero, ¿cuál es la molécula que tiene mayor eficiencia cuántica aquí? La mayor eficiencia cuántica es 1. La rodamina. La rodamina 101, ¿sí? En ese intervalo de longitudes de onda tiene su máximo, pues, a 20 grados en etanol, y tiene, ahí está la eficiencia de 1. ¿Cuál le sigue después de la rodamina? ¿Cuál le sigue? El 9,10 difenil, 9,10 difenil, antraceno.
Es el 9,10 difenilantraceno, que tiene 0.9, ¿verdad? De eficiencia cuántica. Ajá. O sea que una vez que se excitan, pues estas moléculas prácticamente regresan al estado fundamental por ¿Y cuál emisión es de la luz. de 0.92? Es que no tiene nada. Ay, ¿cómo? ¿El punto 92? Ajá. Ajá, es también rodamina, 101. Ajá. Ujú. Pero son obtenidos, estos datos fueron obtenidos por dos espectrofluorómetros diferentes. Ajá. Pero aún así siguen siendo los más altos. Ajá. Pero ese 0.92 está asociado a rodamina disuelto en etanol y a 20 grados. Ajá. Después decíamos, le sigue el difenilantraceno. Luego, ¿cuál sigue? 2-aminopiridina. 2-aminopiridina. Ajá, sí. Que ese tiene 0.6 de eficiencia cuántica. Quiere decir que casi la mitad, la mitad de las moléculas fluorece y la otra mitad regresa a su estado fundamental por los otros procesos que hablamos, ¿no? Ujú, que no son fluorescencia. Ajá. La quinina, miren, ahí también está. El sulfato de dihidratado de quinina a 20 grados centígrados a la concentración de 0.5 molar en ácido sulfúrico, disuelto en ácido sulfúrico. Fíjense, el triptofano. ¿Qué es el triptofano, Helen? ¿Sí me escucha, profesora? Sí, te escucho. Ajá, ¿Un aminoácido? ajá. Fíjense, un aminoácido, y no nada más uno, pero es el que más florece. El triptofano florece, ajá, y se utiliza el triptofano para ver algunas propiedades de las proteínas porque florece, ajá, ¿sí? Pues bueno, estos son pues algunas moléculas que se utilizan para determinar, bueno, se utilizan como estándares para determinar eficiencia cuántica, se comparan pues, ¿no? Ujú. ¿Qué transiciones ocurren en la fluorescencia? Espero que recuerden esta figura más o menos de hace tiempo, donde veíamos que cuando un fotón excitaba a un electrón de un enlace, ese electrón podía pasar a un orbital de mayor energía y podía ser de un orbital sigma a un sigma de antienlace, que ya está el sigma ya con el asterisquito, o otros tipos de transiciones, ¿no? Y entonces podían ser todos estos tipos de transiciones de sigma a sigma de antienlace, o un electrón de un enlace pi a pi de antienlace, o un electrón n a pi de antienlace, o un electrón n, que son electrones que no forman parte de enlaces, a sigma de antienlace. Todas estas transiciones, pues, de excitación había. En la fluorescencia, para empezar, el fotón debe de ser especialmente, generalmente en la región del ultravioleta o la del visible, pero de mayor energía. Ujú. Y fíjense, aquí está, ¿no? O sea, ya está excitado y la fluorescencia es desexcitarse. Y la desexcitación, la mejor desexcitación es de electrones que están en un orbital pi de antienlace a un pi normal. Esa es la mejor desexcitación, ¿sí? O sea, la eficiencia cuántica, como dice ahí, será mayor para las transiciones de pi de antienlace a pi, porque esas transiciones, o sea, de regreso al estado fundamental, tienen un tiempo de vida más corto que las otras transiciones y es menos probable que ocurran esos procesos que desactivan y que compiten, pues, ¿no? Con la fluorescencia. Es fluorescencia, se desactiva, regresa al estado fundamental por fluorescencia y son electrones que forman parte
de dobles enlaces, si se fijan. Si recuerdan. Y entonces los compuestos aromáticos que contienen grupos funcionales con transiciones de pi de antienlaces excitados a desexcitados de baja energía son los que presentan fluorescencia más intensa. Dobles enlaces, otra vez. También los compuestos que contienen grupos carbonilo en estructuras alifáticas, o sea que no son moléculas aromáticas, y alicíclicas o estructuras con dobles enlaces altamente conjugados, también pueden ser fluorescentes, pero estos compuestos, el número pues de estos compuestos es pequeño comparados con los aromáticos. Definitivamente los compuestos aromáticos son los que tienen buena eficiencia cuántica y por lo tanto se desactivan por fluorescencia. La mayoría de los hidrocarburos aromáticos no sustituidos son fluorescentes en solución y la eficacia cuántica aumenta con el número de anillos. Mientras más anillos tiene la molécula, mejor florece y más florece, tiene mayor eficiencia cuántica y además si están condensados esos anillos, si están pegados, si están rígidos. Miren, por ejemplo, estas moléculas son aromáticas, estas moléculas, la piridina, el furano, el tiofeno, el pirrol, son moléculas aromáticas, pero es un solo anillo. Y estas otras sí son fluorescentes. La quinolina, la isoquinolina y el indol. Son dos anillos fusionados de diferente forma. El indol, ¿en dónde está? Decías, Helen. Este grupo indol que está presente en esta figura, ¿en qué aminoácido está? El día hace ratito. Helen. Sí, profesora. Lo estoy tratando de ver. Esperen. Pues, ¿cuál era la pregunta de la que te hice hace ratito? ¿Qué era el triptófano? Un aminoácido. Sí, pues este indol que está aquí, este grupo indol, está presente en el triptófano. ¿Sí? Ok. Entonces, sí, el responsable de la fluorescencia y del triptófano es este grupo indol, que forma parte, pues, de la estructura del triptófano, que es un aminoácido. Entonces, anillos fusionados emiten fluorescencia. Una vez que se excitan, regresan a su estado basal, electrones excitados por fluorescencia. Miren esta tablita para ver grupos asociados, sustituyentes, pues, ¿no? De compuestos aromáticos y pues la base es el benceno, un anillo aromático. Vean, comparativamente, pues, ¿no? La intensidad de fluorescencia, 10 del benceno. Bueno, a esas longitudes de onda, cada compuesto tiene su longitud de onda, donde tiene el máximo de fluorescencia, pues, en su espectro. El tolueno, que tiene un CH3 ahí pegado al anillo, tiene una intensidad mayor, casi el doble, pero no llega al doble. Un grupo propilo también, el propilbenceno, tiene también casi el doble de fluorescencia que el benceno. El fluorobenceno, el adicionar flúor, cloro, bromo, vean lo que es flúor, cloro, bromo y yodo, o sea, los halógenos, ¿qué es lo que va sucediendo? Con la fluorescencia, fíjense, va disminuyendo hasta ser 0, en el yodobenceno. ¿Por qué se disminuye la fluorescencia? Sobre todo en bromo y yodo, con bromo, con estas moléculas, con estos sustituyentes del benceno. ¿Por qué se disminuye? Podría ser porque son moléculas muy electronegativas que jalan hacia sí los electrones, disminuyendo como la nube electrónica en el benceno. Bueno, eso hace principalmente el flúor, que es el más electronegativo. Pero el yodo ya tiene un montón de electrones ahí, Pero, a ver, recuerdan algo que se llama en la desactivación cruce
entre sistema. Sí. Ajá. Entonces eso puede suceder y me voy a ir para atrás, ¿eh? No, pues aquí lo podemos ver. Miren, aquí está el cruce entre sistemas. El cruce entre sistemas, ¿qué favorece? ¿Favorece la fluorescencia? No, no favorece la fluorescencia. El cruce entre sistemas ocurrirá, fíjense, con moléculas que tienen bromo, que tienen yodo, o que el solvente también tiene yodo o bromo, y el cruce entre sistemas favorece el estado de triplete excitado, y esto hace que la molécula fosforezca, no florezca, sino que se vaya hacia fosforescencia, no hacia fluorescencia. Entonces, moléculas que tienen, como dice ahí, yodo y bromo, ese yodo y ese bromo van a impedir la fluorescencia. ¿Por qué? Porque van a favorecer la fosforescencia, porque va a ocurrir un cambio de spin electrónico dando un estado de triplete excitado. Y eso va hacia fosforescencia. ¿Sí? Ajá. ¿Sí me expliqué? Sí, profesor. Entonces, moléculas que tengan bromo o yodo, pues van a impedir la fluorescencia. ¿Por qué? Porque van a favorecer el cruce entre sistemas, o sea, tripletes excitados y por lo tanto fosforescencia. Miren, también acá el ion anilíneo. Fíjense, la anilina. La diferencia entre anilina y ion anilíneo es nada más que la anilina está protonada en el ion anilíneo. O sea, la anilina a pH ácido pierde la fluorescencia. ¿Sí? También vean el ácido benzoico, un grupo carboxilo asociado al benceno, también hace que disminuya la fluorescencia. Y también el nitrobenceno, o sea, grupos que atraigan electrones también pueden hacer eso, como oxígeno, pues, ¿no? En especial. Otras variables que afectan la fluorescencia. Bueno, hace ratito yo les mencionaba la rigidez. Mientras más rígida es la molécula, hay mayor fluorescencia. Entonces, a mayor rigidez, que es lo que se trata de representar aquí, a mayor rigidez, mayor fluorescencia, mayor rigidez de la molécula. La temperatura, ¿cómo afecta la temperatura? Al aumentar la temperatura, ¿sí? A un aumento de temperatura, se aumenta la probabilidad de regreso al estado fundamental por conversión externa. La energía se va hacia el solvente. Al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento cinético de todas las moléculas, tanto de solvente como de la molécula fluorescente, y entonces el regreso al estado fundamental se pierde, ya no se va hacia fluorescencia, sino se disipa, pues, esa energía al medio. Esa es la conversión externa. El aumento de temperatura hace que disminuya la fluorescencia. También la viscosidad es otro factor, otra variable. A menor viscosidad, que es como está escrito aquí, al disminuir la viscosidad, se aumenta la probabilidad de desactivación por conversión externa. Igual, que hace ratito, que hace con la temperatura, pues, ¿no? Si se disminuye la viscosidad, se mueven más las moléculas y entonces hay mayor movimiento cinético y el regreso al estado fundamental no será por fluorescencia, sino por conversión externa, por paso de energía al solvente. El disolvente. El disolvente, yo les decía desde hace ratito que es importante. El disolvente disminuye, ocurre disminución de la fluorescencia porque si el solvente
tiene átomos pesados como el bromo, el tetrabromuro de carbono y yoduro de etilo, pues eso, como decíamos anteriormente, en la presencia de átomos pesados, en este caso en el disolvente, va a hacer que no haya fluorescencia, sino fosforescencia, finalmente. Haya cruce entre sistemas, haya cambio de spin, haya por lo tanto un estado de triplete y eso lleve a fosforescencia, no a fluorescencia. El pH, la fluorescencia de un compuesto aromático con sustituyentes ácidos y básicos depende del pH. Ahorita lo veremos. Entonces el pH es determinante también. El oxígeno, que también hablábamos hace ratito del oxígeno, el oxígeno disuelto en un líquido disminuye la fluorescencia porque el oxígeno favorece el cruce entre sistemas y la conversión de las moléculas excitadas al estado de triplete y por lo tanto fosforescencia. Va a ocurrir fosforescencia. La molécula va a fosforecer, no va a fluorecer. Y la concentración también. La concentración es determinante para calcular, para determinar cuantitativamente a una molécula que florece. Podemos usar la fluorescencia para determinar la concentración, decíamos desde hace mucho rato. Entonces, todos estos factores influyen en la fluorescencia. Favorecen y no favorecen, ¿eh? Algunos favorecen y otras no. Miren, hablando de la rigidez estructural. Aquí hay dos moléculas. Uno, la del lado izquierdo se llama fluoreno y viene ahí su eficiencia cuántica. Y la del lado derecho se llama bifenilo. Y la eficiencia cuántica es muchísimo, muchísimo menor. Ana María. Ana María. Ana María. Oye, Ana María. Contestó por mensaje. Sí, ya lo acabo de ver ahorita. Ajá. Ana María, fíjese, aquí hay dos. ¿Por qué crees que el fluoreno tiene mayor eficiencia cuántica que el bifenilo? Ahí están las estructuras. ¿Por qué será? Y estamos hablando de rigidez de la molécula. Tal vez porque es más estable por los enlaces que tiene de más. Fíjate que no es de estabilidad, sino de rigidez. ¿Cuál de las dos moléculas que están aquí será más rígida? El bifenilo, fíjense, puede rotar. Tiene un enlace que une a los dos, fenilos y puede rotar. Ajá. El fluoreno son 3 anillos, ¿eh? Este es un anillo, este es otro y este es otro. Es una molécula más rígida, es una molécula rígida de 3 anillos. Aquí son dos anillos unidos por un enlace y pueden rotar. Pero esta otra, el fluoreno es más rígido y por lo tanto, mientras más rígida la molécula, más fluoresce. Mayor eficiencia cuántica, fíjense, de 1, comparado con el bifenilo. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profesora. Sí, profesora. Ajá. Miren, otro ejemplo. Aquí el naftaleno, acá abajo están las eficiencias cuánticas. El naftaleno, que son 2 anillos fusionados, el antraceno, que son 3, el perileno, que son 5 anillos. Los 3 son compuestos aromáticos y los 3 son rígidos, ajá. Pero mientras más anillos rígidos existan, mayores la eficiencia cuántica, ajá, ¿sí?
Vean, el naftaleno de eficiencia cuántica tiene 0.19 comparado con el antraceno que tiene un anillo más y el perileno que tiene 5 anillos. Aumenta la eficiencia cuántica. Entonces, mientras más rígida sea la molécula y más anillos aromáticos tenga fusionados, es mejor molécula fluorescente, de la que se trate. Otro ejemplo más acá de rigidez estructural. Miren aquí, esta es la hidroxiquinolina, asociada, que son 2 anillos fusionados, asociado al zinc. Forman un, es más, la hidroxiquinolina es un agente quelante, reacciona, atrapa, en este caso con zinc. Y la formación de este complejo, es rígido. Es más rígido que la pura quinolina, que ya era fluorescente. Bueno, en presencia del zinc que reacciona con él, con la hidroxiquinolina, es más fluorescente y es rígida. Y más rígida, porque además son 2. El zinc reacciona con 2 hidroxiquinolinas. Y es una manera de cuantificar zinc, porque es fluorescente el complejo que se forma, más fluorescente que solita la hidroxiquinolina. Bueno, en cuanto al efecto del pH, miren, acá del lado izquierdo está la anilina. Es la anilina y las formas resonantes. Mientras más conjugación, mientras más formas resonantes tengan las moléculas, y eso quiere decir más dobles enlaces conjugados, será más fluorescente. Entonces, la anilina tiene 3, vamos a decir, 3 formas fluorescentes representadas aquí. El ion anilinio, miren, no tiene. O sea, está protonado, el nitrógeno no tiene electrones que meta resonar en el anillo y por lo tanto no florece el ion anilinio. Entonces, ¿por qué dice aquí efecto del pH? Porque a pH alcalino tenemos a la anilina como tal, que su fórmula es un anillo unido a un grupo amino, y a pH ácido, que se protona, no florece. Entonces, a pH alcalino la anilina florece y a pH ácido no florece. Algo parecido, semejante con la riboflavina. Ustedes van a trabajar con la riboflavina en la práctica de fluorescencia. Miren, la forma catiónica, eso quiere decir la forma ácida. La forma ácida, y ahí donde está encerrado, se ve ahí una carga positiva, impide resonancia. Y vean en el otro extremo, la forma aniónica también, pero la forma aniónica tiene, que es a pH alcalino, tiene electrones y puede resonar, y la forma aniónica es débilmente fluorescente. La forma ácida no es fluorescente, pero la forma neutra es la que es fluorescente realmente. Bueno, ustedes van a ver por ahí en la práctica el efecto del pH en la fluorescencia de la riboflavina, en la práctica. La concentración, ¿sí? El efecto de la concentración en la fluorescencia. Fíjense, la potencia de la emisión fluorescente, o sea, la fluorescencia, la luz que sale como fluorescencia después de estar excitada la molécula, es proporcional a la potencia radiante del haz de excitación que absorbe el sistema. Entonces, depende de la potencia de la luz, de la potencia radiante que absorbe la molécula, la potencia que emite. De tal manera que F es fluorescencia, es igual a recuerdan que es este signito phi. ¿Cómo se llama? ¿A qué representaba phi? La eficiencia. Eficiencia cuántica. Es igual a la eficiencia cuántica por la potencia inicial, la potencia que le llega, la energía que le llega, la longitud de onda que le llega, la frecuencia que le llega a la molécula inicial, que hace que absorba, menos la potencia que emite, que se emite como fluorescencia.
Y podemos relacionarla con la ley de Bouguereau. La ley de Bouguereau esta es una de las expresiones, P entre P0 es igual a 10 a la menos epsilon B por C. Ahí está la concentración. Y introduciendo esta ecuación en la ecuación inicial de la fluorescencia, llegamos a esta otra que está aquí encerrada en este rectángulo azul. Y siempre que 2.3 o 2.303, pues, por EBC sea igual, sea mejor dicho, menor que 0.05, si este término, pues, si este término es menor a 0.05, la fluorescencia va a ser igual a 2.3 por la eficiencia cuántica, por absortividad molar, pues EB por C, por la potencia inicial. La fluorescencia, fíjense, 2.3 es una constante, la eficiencia cuántica es una constante, la absortividad molar es una constante, el paso de luz es constante. La potencia inicial, si la potencia inicial también es constante, entonces la fluorescencia es igual a una constante por la concentración. Entonces la emisión de fluorescencia es proporcional, directamente proporcional a la concentración. Y podemos hacer una curva de calibración de intensidad de fluorescencia, o sea, de fluorescencia pues en unidades arbitrarias contra concentración, y nos dará una línea recta siempre y cuando la absorbancia sea menor a 0.05. Si la absorbancia es mayor a 0.05, vean lo que sucede, ¿sí? Se pierde esa linearidad. Y esto sucede porque concentraciones elevadas del compuesto provocan la autoabsorción, es decir, si las moléculas, las moléculas a una concentración elevada van a estar más cercanas entre sí, aunque la molécula emita fluorescencia, no va a llegar a la detección esa fluorescencia porque puede encontrarse en el camino otra molécula que absorba esa luz. Y además puede ocurrir un fenómeno que se llama apagamiento. ¿Sí? Apagamiento. Y es pérdida, ahorita lo vemos, pérdida de la fluorescencia. Por diversas razones. Estos dos factores son responsables de esa desviación negativa de la linealidad. Fíjense, ese apagamiento también se le llama quenching o quenching. Así, esa es la palabra en inglés. El apagamiento o quenching o quenching es disminución de la fluorescencia, pero disminución, supresión, amortiguamiento de la fluorescencia, pérdida de la fluorescencia. ¿Por qué? Porque la especie excitada, la molécula excitada, choca con algo que impide, un supresor, como dice ahí, de la emisión de luz, y le transfiere la especie excitada esa energía no radiante. Y el supresor se desactiva por procesos de no emisión de luz, o sea, no de fluorescencia. Y un ejemplo clásico de apagamiento es el oxígeno molecular. O sea, si hay mucho oxígeno disuelto, vamos a decir, en una solución de una molécula que fluorece y la queremos determinar, pues va a haber un apagamiento tremendo. Pero no es el único, el oxígeno no es el único que hace que ocurra apagamiento. El apagamiento en las determinaciones fluorescentes son tremendas. Y siempre entonces se tienen que utilizar estándares para todo. Para determinar de cuánto fue el apagamiento, vamos a decir. Y tomarlo en cuenta para hacer el cálculo de la concentración de esa molécula fluorescente. Entonces,
el apagamiento afecta la fluorescencia. La rigidez, fíjese, si hay apagamiento, disminuye la fluorescencia. La rigidez estructural también tiene que ver con la fluorescencia. A mayor rigidez de la molécula, supónganse anillos aromáticos, mayor fluorescencia. El oxígeno disuelto impide la fluorescencia. La temperatura, al aumentar la temperatura, hace que se disminuya la fluorescencia. La viscosidad, al disminuir la viscosidad, disminuye la fluorescencia. El disolvente, si el disolvente tiene metales pesados, pues se disminuye la fluorescencia. El pH también va a afectar la fluorescencia y la concentración. También va a afectar la fluorescencia. Entonces son los factores que afectan la fluorescencia. Profesora. Y sí, una pregunta, es que bueno, mencionó que el pH afecta la fluorescencia, pero para este caso, ¿sería el pH ácido o alcalino? Es que depende del compuesto. Ah, ok. Depende del compuesto. Sí. Eso va a depender del compuesto. Ustedes verán, bueno, ya me dirán después cuando hagan la práctica, la de la riboflavina, ¿qué se afectó? ¿Qué le afectó más? Si el pH ácido o alcalino. Y ese nada más es a la riboflavina. Si es otra molécula como la anilina que vimos antes, aquí definitivamente es el pH ácido y no el alcalino. Ya me dirán cuál fue en el caso de la riboflavina. ¿Sí? Depende de la molécula. Depende si se trata de un ácido o una base. Entonces, para hacer una determinación cuantitativa de un compuesto por fluorometría, hay que conocer las longitudes de onda de máxima excitación, o sea, hay que hacer un espectro de absorción. Y luego también hacer un espectro de emisión. O sea, necesitamos las longitudes de onda de máxima excitación o absorción y de máxima emisión. Y entonces, conociendo estas longitudes de onda, ya se puede hacer una curva de calibración en un fluorómetro o espectrofluorómetro, y lo que hay que representar en esta curva de calibración es la intensidad de la fluorescencia contra la concentración, bueno, la intensidad de fluorescencia o de emisión fluorescente en el eje de las Y y en el eje de las X la concentración. Y por interpolación o con la ecuación de la regresión se determina la concentración del compuesto. Si se fijan, eso ya es una curva de calibración clásica, pero ahora es con fluorescencia, con emisión de luz. Ahora quiero pasar a ejemplos. Ejemplos, miren, para empezar, espectros. Miren, aquí hay espectros de emisión y de excitación de complejos. Aquí dice DNA, y este no es DNA, es un RNA de transferencia. ¿Qué hacen los RNAs de transferencia? Aquí está la estructura, pero es equivalente a un DNA, porque es un ácido nucleico, pues. Y un RNA de transferencia tiene regiones de doble hélice como en el DNA. Bueno, ¿qué hacen los RNAs de transferencia? Cultura general, Son los que están en el ribosoma. ¿Para qué sirven? Los aminoácidos. ¿Transfieren los aminoácidos a dónde? Los RNA de transferencia con su aminoácido, llevan un aminoácido ahí, se asocian al ribosoma y luego lo transfieren a la cadena de péptidos que se forma. La cadena, sí, a la cadena polipeptídica o peptídica, pues, que se está formando. Transfiere aminoácidos, el RNA de transferencia a la cadena polipeptídica que se está sintetizando en el ribosoma.
Ujú. Bueno, esa es esta estructura. Ajá. Miren, por ahí está. Bueno, y fíjense, esta molécula se llama bromuro de tidio. ¿Alguien se acuerda de esta estructura? Bueno, no de la estructura, del nombre, bromuro de tidio. ¿Para qué la usaron cuando revisaron una práctica de DNA en bioquímica? Es más, era una electroforesis y era para identificar un ácido nucleico. Una electroforesis en gel de agarosa. ¿Alguien se acuerda? Sí revisaron esa práctica, ¿no? ¿No revisaron una práctica de electroforesis en gel de agarosa? Sí, sí, Casi la al revisé. final del curso de laboratorio. Pues era electroforesis de DNA. Y luego a lo mejor les presentaron unas fotos después de la electroforesis que se ven como banditas. Unas banditas de DNA plasmídico, además. Ujú. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Sí? Pues fíjense, ahí se le adiciona bromuro de tidio para identificar al DNA. Ujú. El bromuro de tidio es una molécula que florece. Vean la estructura. Aquí son 3 anillos fusionados. Bueno, por acá hay otro, pero este no está fusionado. Ujú. Bueno, ahí está este bromuro de tidio que a la hora que interacciona con el DNA, o sea, doble cadena, aquí está el ejemplo con este RNA de transferencia, vean ahí señalé donde se mete pues en las regiones de doble hélice el bromuro de tidio en el DNA y eso hace que florezca el DNA. Ajá. El DNA sin bromuro de tidio no florece, pero asociado al bromuro de tidio sí florece. Ajá. Y bueno, aquí está el espectro de excitación o de absorción en azul y el de fluorescencia de este complejo. Bien, aquí esta es la fluoresceína. Dice que espectros de emisión de excitación de fluoresceína. Esta es la estructura de la fluoresceína. Ajá. ¿Sí? 3 anillos fusionados otra vez y un anillo acá aparte, pero aquí está compuesto aromático de anillos fusionados y todas estas estructuras químicas que ven acá son derivados de la fluoresceína, que también son fluorescentes. Bueno, aquí está el espectro de excitación del lado izquierdo y de emisión de fluorescencia del lado derecho de la fluoresceína. Y sus derivados. Ajá. Más derivados. Miren, este es verde de Oregon. 488. Vean, esta es la estructura 1, 2, 3 y otra vez, ¿no? Otro anillo más. Bueno, esta es la base y acá hay un derivado del verde de Oregon. Aquí está el espectro de absorción o excitación del lado izquierdo y del lado derecho el de fluorescencia. Vean, anillos fusionados. Vean las fórmulas. Ajá. Aquí hay derivados de la rodamina. De rodamina B, esta es la rodamina B, trae esos anillos fusionados, en realidad son 4 finalmente, y con sustituyentes diferentes, hay diferentes, vean este otro, la sulforodamina, vean el montón de anillos fusionados. Son derivados de la rodamina, son rodamina y sus derivados que son fluorescentes. Y además estos derivados fluorescentes, está aquí el ejemplo de que tienen máximos de emisión de fluorescencia a diferentes longitudes de onda. Eso quiere decir que van a tener, que florecen con diferentes colores. O sea, son derivados de la rodamina, pero tienen máximos de emisión a diferentes longitudes de onda. Ajá. Mira, aquí esta molécula se llama DAPI, así en general DAPI, pero vean el nombre completo de DAPI. Ajá. Miren, este es el indol, 2 anillos fusionados más otro anillo por acá con sustituyentes. Bueno, ese DAPI se asocia al DNA. Este sí es el DNA.
y se encuentra. Luego, ahorita les voy a pasar unas fotos también, donde el DAPI asociado al DNA en el núcleo da una fluorescencia azul. Ajá, ahí está el DAPI, asociado al DNA. Esta molécula fluorescente, moléculas, anillos fusionados, y además son planos estos anillos. Bueno, su espectro de absorción y su espectro de emisión. Aquí otra molécula, un derivado de la cumarina. Ajá. Este derivado de la cumarina, fíjense, es muy utilizado como derivados de la cumarina, como substratos de enzimas. Ajá. Y el producto, después de la acción de la enzima, da un producto fluorescente, da esta 7-hidroxi-4-metilcumarina, que es fluorescente. Y entonces se puede medir la actividad de una enzima por un método fluorescente, porque el sustrato no es fluorescente, pero el producto sí lo va a hacer. Ajá. Y aquí está, ¿no? El espectro de absorción o excitación y el de emisión. También, fíjense, el DNA, aquí no tengo la estructura del complejo, pero el DNA también se asocia a yoduro de propidio. Esta es la fórmula del yoduro de propidio. Anillos rígidos, aromáticos, y bueno, ahí están el espectro de absorción y el espectro de emisión de complejos DNA yoduro de propidio. Y luego, por lo tanto, tenemos fluoróforos. Los fluoróforos son las moléculas que emiten fluorescencia. Y en el mercado de las moléculas fluorescentes es muy cotizado, son muy cotizadas las moléculas que florecen y a diferentes longitudes de onda. Si florecen a diferentes longitudes de onda, significa que van a florecer a diferentes colores. Y deberían de ver ustedes las fotos tan bonitas que hay de estructuras intracelulares, que ahorita veremos algunas. Pero miren, los nombres, bueno, están en inglés, ¿no? De fluoróforos. Así, si se fijan, aquí hay muchos Alexa, 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 Alexa. Esa es una marca comercial, pues, ¿no? Que vende moléculas fluorescentes. Miren, acá abajo está la escala de longitud de onda. Y señalados aquí, pues, en verde, el intervalo de la región donde absorben o donde se excitan las moléculas, todas estas moléculas fluorescentes, y las longitudes de onda donde florecen. Entonces uno selecciona qué fluoróforo es el adecuado para el objetivo que uno quiere. Ajá. Si quiere cuantificar DNA, por ejemplo, o quiere cuantificar calcio, o quiere ver una estructura intracelular también. Bueno, ahí están diferentes fluoróforos. Ajá. Y vean, hay muchísimos. Y los pHs a los que trabajan también. Y los solventes también. Ajá. Otra tablita. Miren, solo es de Alexa Fluor, que es la marca. Y todos esos que están aquí pueden ser derivados de rodamina, de fluoresceína y de cumarina. Y vean los nombres, Alexa Fluor, con números. Ajá. Que son las longitudes de onda de la máxima emisión, supongo, de algunos de los compuestos, bueno, de los compuestos que están aquí, ¿no? El color al que dan lugar, las longitudes de onda donde absorben, donde emiten, el peso molecular, bueno, la absortividad molar, el rendimiento cuántico. Si a alguno de ustedes les gusta mucho la química orgánica, puede hacer moléculas fluorescentes y seguro que las puede vender y bien, ¿eh? Miren, de las fotos que les decía, ¿no? Una de las aplicaciones de la fluorescencia es en la microscopía. Ajá. Y vean aquí, estructuras. Bueno, vean para empezar las moléculas que florecen. La faloidina es, y aquí es DIOC6. Ajá, vean, son moléculas, anillos aromáticos fusionados. Bueno, aquí tiene una colita que no, pero vean acá. Ajá.
sea, son moléculas que florecen realmente. Y aquí lo que se ven, de acuerdo a lo que dice aquí, son células endoteliales de arterias pulmonares bovinas permeabilizadas, dice, ¿no? Visualizadas con varios colorantes fluorescentes. La actina F, que es actina filamentosa, y se fue identificada con Alexa Fluor 633 faloidina. Bueno, y dice, el cual es coloreado con magenta. El rosita que ven ahí, esa es la actina F. Las regiones lipofílicas, dice, incluyendo membranas intracelulares, fueron teñidas con verde fluorescente de IO6. Todo lo que vean con verde son estructuras intracelulares lipofílicas, o sea, membranas también intracelulares. Los núcleos, dice, finalmente los núcleos fueron contrateñidos con DAPI. Lo que vean azul son los núcleos de las células, teñidos con DAPI. Otra, aquí está, esta es actina F. Dice que usando el verde Oregon, faloidina también, el rojo Texas, para desoxirribonucleasa 1. Dice la actina G parece un rojo fluorescente difuso que es más intenso en la región nuclear, donde la ribonucleasa es esta que se ve por acá, donde la célula tiene fibras menos densas. La imagen, bueno, fue obtenida. Esta, miren, este es un colorante. Vean aquí, esta molécula florece, claro que sí. Y este es el nombre, Mitotracker red, es en rojo. Emite fluorescencia roja. Todo lo que vean aquí en rojo son mitocondrias. Y ¿y qué más? Lo azul. Los azules son los núcleos. Los núcleos teñidos con DAPI. ¿Qué más? Lo verde. Verde, en rojo. En rojo está la actina F. Bueno, porque tengo más fotos. Son, lo que se ve es fibronectina, que es una molécula de matriz extracelular marcada con un anticuerpo. Fíjense, la fibronectina se usó un anticuerpo para identificarla, pero además se adicionó a este anticuerpo Alexa Fluor anticabra, antipollo. Y la actina F dice que, bueno, la fibronectina está en rojo, y la actina F es teñido con, bueno, los núcleos, todo lo azul son los DAPI. ¿Qué es lo verde? Es que andaba buscando lo verde. Aquí está. La fibronectina. Es cierto, la fibronectina es lo verde. Alexa Fluor, fluorescencia verde. La actina F es la roja. Y los azulitos son los núcleos de las células de intestino, de ratón. Estas son neuronas y células gliales. La actina F fue teñido con rojo. Esa es la actina F alrededor, pues, de la neurona. Y los microtúbulos fueron detectados con un colorante, el verde, asociado a anticuerpos. Miren, aquí está otra vez, ¿no? El Mitotracker. Rojo, todo lo rojo que ven ahí son mitocondrias. Aquí hay un colorante, este es otro colorante y vean, ¿es fluorescente? Claro que sí. Hoest,
y este tiñe de azul los núcleos también, ¿no? Y en verde, aquí se ve algo verde, espero que si lo vean, son el aparato de Golgi. Ajá. Ahí está teñido el aparato de Golgi. Son tinciones fluorescentes. También, miren, estos son espermatozoides de toro vivos, dice, ¿no? Lo que está aquí en verde es la zona donde están las mitocondrias. Azul es la cabeza del espermatozoide que prácticamente es el núcleo. Ajá. ¿Sí? Estos es Saccharomyces, teñidos de, dice aquí con rodamina B, rojo, fluorescente. Esas son las mitocondrias. Los rojos son mitocondrias y en verde son vacuolas de estas levaduras. Este es DNA mitocondrial, ajá, dice teñido con DAPI, o sea, todo lo azul que se ve aquí es DNA mitocondrial y lo rojo son las mitocondrias completas. Miren, aquí, por ejemplo, se alcanza a ver, esta es una mitocondria, ajá, y se ve azulito aquí, DNA mitocondrial. Uh-huh. Las mitocondrias tienen información genética suficiente para hacer algunas de las proteínas que se encuentran ahí en las mitocondrias. Otro colorante, lisotracker, este es para colorante fluorescente, para lisosomas, para detectar lisosomas. Uh-huh. En rojo, ahí están los lisosomas. Bien, aquí están en verde, bueno, en azul está DAPI, el núcleo. Se ven en rojo las mitocondrias y en puntitos verdes los peroxisomas. Uh-huh. Aquí es otra, aquí es RNA, todo lo verde que se vea es RNA. En azul están los núcleos, y estas zonas aquí más blancas son los nucleolos. Y ven, ahí hay RNA. Uh-huh. Aquí también células vivas y muertas. Miren, aquí son una mezcla. Las verdes son, las cabecitas verdes, pues, son células espermatozoides vivos, y los rojos son muertos. Y acá son otro tipo de células. También, ¿no? En verde son células vivas. Y acá con los núcleos de color rojo son células muertas. Entonces se pueden diferenciar células vivas y muertas. Para determinar calcio, ya sea fuera de la célula o dentro de la célula, también hay sus versiones, pues, de colorantes para determinar calcio, colorantes fluorescentes, fluoróforos, fluorescentes, vean. Uh-huh. Anillos aromáticos fusionados. Estos se llaman furas con diferentes sustituyentes, pues, para determinar calcio. Uh-huh. Y bueno, yo creo que aquí le dejamos, y en la siguiente clase vamos a empezar a ver componentes de los fluorómetros y espectrofluorómetros. ¿Dudas, muchachos, acerca de lo que hemos visto en esta sesión? No, profesora, todo bien. Comentarios, algo que no haya quedado claro. Vean las estructuras de las moléculas fluorescentes, anillos aromáticos fusionados. Ajá. ¿Sí? Son los que dan lugar a fluorescencia. Uh-huh. ¿No hay dudas, comentarios? ¿No? No, Bueno, todo claro.